no importa, ya no hay papel, no hay compras, ahora hay que hacer papel por la está tirado en el baño. Chanchito, Chanchito.
Bien, buenos días, chicos y chicas. Entonces, para empezar la clase de hoy, bueno, la reunión en realidad de hoy, para aclarar dudas, lo primero que quiero aclararles ya, ahora sí, perdí el audio unos segundos. Bien, lo primero es que cuando hagan sus tareas, ya que estoy viendo que no están haciendo eso o se están equivocando, no me están marcando como completar, ¿ya? Bien, sucede que cuando ustedes hacen una tarea, un cuestionario o cualquier actividad que yo les doy, preguntas, cosas así, ¿ya? Les aparece algo así como lo que están viendo ahí en la pantalla. Los que están de celular, les aparece lo mismo, solamente que esta parte de acá, todo esto, ya, un momentito. Ya, todo esto les aparece aquí abajo, ya en esa zona. ¿Listo? Entonces, tienen que darle aquí marcar. Ya no es solamente entrar y hacer el cuestionario, porque si ustedes solamente hacen eso, ya no se pierde, está bien lo que han hecho, le han dado a enviar y todo, pero a mí no me llega el mensaje de que ustedes han hecho la tarea. Por lo tanto, no entro a revisar, ¿ya? Y a ustedes les va a aparecer todo el tiempo, ya, esa señal que ven acá, que dice sin entregar, ¿ya? O sea, por más que ustedes lo hayan hecho la tarea, va a seguir apareciendo que ustedes no la han hecho, ¿ya? Así que tienen que hacerlo. Si no lo han hecho, háganlo. Les va a salir entregado tardío, pero no se preocupen porque cuando yo reviso el formulario, ahí me reporta la fecha que ustedes la han hecho. Ya, simplemente esto es un tipo de aviso y ahí me sirve para que yo vaya revisando. Si ustedes no han hecho eso, yo no lo reviso porque no sé si lo han enviado o no. ¿Ya? Así que no se olviden de entrar a hacer eso. Tengo varios que pareciese que han hecho la tarea, pero no han marcado eso. Así que no los he podido ver. ¿Ya? Eso porque he visto que están participando y todo, pero no aparece eso de ahí. ¿Ya? Bien. Entonces, de nuevo, les repito esta recomendación. Ya no se olviden de hacer, después de hacer sus cuestionarios, sus preguntas, subir su trabajo práctico, incluso cuando hagan su examen final, después de hacerlo, tienen que volver a entrar. Porque si ustedes, por ejemplo, entran a la tarea, le dan al cuestionario, les abre el cuestionario, ¿no? Y ustedes obviamente van a entrar, van a responder todo y al final le van a dar enviar, lo cual está bien, pero a pesar de eso,
a usted le va a seguir apareciendo que no la han hecho. ¿Ya? Entonces, para que ustedes mismos estén seguros que han hecho la tarea, para que a mí me avise y sea más fácil que lo califique, ya marquen eso de ahí. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que marcar o donde tienen que darle clic es en esto de acá. Ahí. ¿Ya? Cuando tienen que subir una tarea, una foto, una imagen, eso es aquí donde dice añadir o crear. Le dan clic ahí y les va a aparecer opciones para poder subir, ¿no? Si le doy clic ahí, miren, opciones. Pueden hacerlo directamente ahí. Para eso ustedes entran aquí al documento, escriben la tarea, ya, y luego lo cierran y ya va a aparecer que me ha llegado, pero tienen que igual darle marcar como completado. Si es que van a subir un archivo, aquí donde dice archivo, un enlace, o de repente tienen su propio Google Drive, lo pueden hacer también ahí, que le aparece esto mismo, ya, cualquier opción, ¿no? Eso es para sus tareas, ya, y después de haberlo subido, denle marcar como tarea completada, ya. Bien, eso es importante, ya, que lo hagan, porque si no, como les digo, a mí no me aparece, y si bien voy a calificarlo en algún momento, va a ser lo último que califique cuando ya esté haciendo las revisiones finales, y por lo tanto sus notas también van a tardar en aparecer, ¿ya? Entonces no se olviden hacer esa marca, ¿ya? Bien, esa recomendación primero. La segunda, para las reuniones que tenemos, como la de hoy, ya es que ingresen puntualmente, ya que también he tenido el problema de que a veces están entrando 5 minutos antes a querer hacer preguntas y yo ya estoy cerrando. Ya muchas veces cuando ustedes hacen una pregunta larga o siguen preguntando, yo puede que después de esta reunión habilite una siguiente, despuesito, ¿ya? Si es que vemos que faltó el tiempo, ¿ya? Pero si me entran 5 minutos antes, cuando yo estoy cerrando, no les voy a habilitar tiempo porque debieron haber estado desde temprano, como sus compañeros, ya, para poder haber hecho las preguntas y solamente en ese caso ampliamos porque obviamente estuvieron a tiempo, ¿ya? Además que cuando ingresan tarde, como yo estoy atento a lo que estoy explicando o respondiendo, va a tardar también en que yo les dé acceso, ¿ya? Entonces entran en los primeros minutos, yo estoy ahí atento para darles acceso a todos, así que no estén entrando muy tarde, ¿ya? Y si se la perdieron, como les decía, la charla, después también queda grabado y lo voy subiendo, a ver, lo voy subiendo y ustedes pueden verlo después y en base a eso también seguir haciendo preguntas, ¿ya? A ver. Bien. Bien. Espera un ratito, lo que pasa es que algunos tienen problemas con el audio. Bien, mientras voy escribiendo, ¿alguna pregunta sobre el tema de proteínas?
Bien. Bueno, entonces, esas recomendaciones, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Anímense ahorita porque después, igual que el martes, se están animando 30 segundos cuando yo estoy apagando todo, ¿no? 30 segundos antes de que termine, están queriendo preguntar. Así que pregunten de una vez. ¿Ya? El tema que siguió después del agua era el tema de proteínas, que ya acabó. Y ahorita están en el tema de carbohidratos. Ya les he lanzado una nueva pregunta, ¿ya? Y tienen que hacer sus cuestionarios. Ya, en base a eso que estoy publicando, ¿ya? Bien, en cuanto a las proteínas, los puntos clave que tienen que dominar es uno, de qué está hecho una proteína. No se olviden que las proteínas están hechas de aminoácidos, ¿ya? Los aminoácidos son moléculas sencillas, incluso en la clase les mostré cómo están formadas, ¿no? Por un carbón central, un grupo amina y un grupo carboxilo. Estas moléculas se van uniendo, formando cadenas que les llamamos proteínas, ¿ya? El aparato digestivo no puede absorber a las proteínas, pues son muy grandes. Entonces, para poder absorberlas, las desarma en aminoácidos. Entonces, lo que entra cuando comen son los aminoácidos. Ya los aminoácidos son los que ingresan, son 21, dependiendo del autor que ustedes lean. Otros van a ver que dicen que son 20. ¿Ya? Eso es porque hay un aminoácido ya, que a unos lo clasifican como aminoácido, ¿ya? Y otros lo clasifican como derivado de un aminoácido, por lo tanto no lo toman en cuenta, ¿ya? Pero no hay ningún problema, ¿ya? En cuanto a eso. En su tarea tienen que averiguarme cuáles son los aminoácidos esenciales y los no esenciales, ¿ya? Y tienen que memorizarse los que son esenciales, que son los que deben sí o sí conocer cuáles son los esenciales. Ahora, los aminoácidos esenciales también van a tener el conflicto de que cuando estén investigando o estudiando, dependiendo de la fuente, van a encontrar, ya que algunos autores toman en cuenta como los esenciales a 10 aminoácidos y otros toman en cuenta a 8, ¿ya? Esa variación de aminoácidos se debe al hecho de que hay un poco de discusión en cuanto al concepto, ¿ya? La definición de aminoácidos esenciales es simplemente el hecho de que son los aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar, ya no puede sintetizar y por lo tanto, como no puede sintetizar, tenemos que comerlos a diario, ya. Eso serían 8 aminoácidos, ¿no? Que sí o sí tenemos que consumirlos porque el cuerpo no los puede fabricar, ¿ya? Y hay 2 aminoácidos que algunos autores lo ponen como condicionales, que son 2 aminoácidos que el cuerpo sí puede sintetizar. Por lo tanto, no entraría en el concepto de aminoácido esencial. Sin embargo, el problema está en que la cantidad que se sintetiza, porque el cuerpo puede fabricar esos 2 aminoácidos, pero en cantidades muy pequeñitas, de tal manera que igual está faltando. Y por eso algunos autores lo colocan también como esenciales, porque si bien el cuerpo los puede fabricar, igual es necesario
suplementar. O sea, igual se necesita que la persona consuma también esos aminoácidos. ¿Ya? Entonces, esa es la pequeña diferencia que ustedes van a encontrar entre algún autor u otro. ¿Ya? Bien, eso es importante entonces. Lo siguiente que tiene que entender es la estructura de las proteínas. Las proteínas tienen estructuras muy complejas, que les expliqué ahí en qué consiste esa complejidad estructural. ¿Ya? Y lo que es importante de la proteína para que funcione es justamente la estructura. Fíjense, la proteína en nuestro cuerpo son como las maquinarias que hacen todos los trabajos. Para poder hacer un trabajo X, tiene que tener una forma también X. ¿Ya? El ejemplo que les usaba ahí en el video sobre el clip o sobre la silla, ¿ya? Es un ejemplo para que ustedes vayan comprendiendo cómo también las proteínas, dependiendo cómo se doblan, pueden tener una forma específica. Si esa forma se altera, no van a funcionar adecuadamente. ¿Ya? Entonces, la estructura es la clave para la función. Es como si ustedes tuviesen un alambre, se dan cuenta con eso, dándole vueltas por aquí y por allá, pueden fabricar casi cualquier cosa. ¿Ya? En nuestro cuerpo, las proteínas van a tener su función dependiendo de esa forma que tengan. ¿Ya? Bien, entonces la estructura es muy valiosa. Ya las proteínas que tienen estructuras terciaria y cuaternaria son las funcionales y la primaria y secundaria son las que están en fase de formación. Todavía no son funcionales, pero sí lo serán cuando lleguen a una estructura terciaria o cuaternaria. Ahora, el otro punto que tienen que entender es lo que es la desnaturalización. La desnaturalización de las proteínas se refiere al hecho de que, las proteínas, al tener una forma, ya, si pierden esta forma, perderían también la función, ¿no? Entonces, la desnaturalización simplemente es la pérdida de esa forma, pero no la destrucción de la proteína. Y ahí es lo que hay que entenderlo. Desnaturalización no significa destrucción o degradación, que es el término que se usa en química para cuando una molécula se desarma. En este caso, la proteína no se destruye, no se desarma, está completa. Lo único que ha pasado es que se ha desdoblado. Si han visto bien la parte de estructura, les he dicho que una proteína primero se vuelve primaria, luego secundaria, luego terciaria, luego cuaternaria, si es que fuese de las cuaternarias. Entonces, la desnaturalización simplemente es la inversa de eso. Se va desdoblando. De ser cuaternaria pasa a ser terciaria, de terciaria a secundaria, de secundaria a primaria. Entonces, la proteína se vuelve primaria. ¿Ya? Eso es importante para nosotros en cuanto al proceso digestivo, ya que en nuestro intestino, las proteínas que hacen el trabajo de poder desarmar a las proteínas que nos comemos, tienen que poder reconocer a todas las proteínas. Y como las proteínas están viendo, pueden tener miles de formas. Entonces no puedo tener una proteína que reconozca a todas. Entonces la única forma de que nuestra proteína de nuestro cuerpo, que se le llamaría enzimas, que harían este trabajo, la única forma que éstas reconozcan a las proteínas que nos comemos es que tengan todas la misma forma. Y lo único que se puede hacer para que tengan la misma forma es desdoblarlas y volverlas a todas primarias. De esa manera, nuestras proteínas pueden reconocerlas y poder desarmarlas liberando los aminoácidos para que luego puedan ingresar. Ya, básicamente, eso es lo que es la desnaturalización. Y este proceso han visto, como les explicaba ahí, que se puede hacer con calor, ácidos, bueno, y otros factores más que se puede estar ahí, ¿no? Como descongelamientos repetitivos, alcalinos, urea, etc. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto a lo que es desnaturalización. Es muy importante para el proceso digestivo, entonces es importante entender esa partecita. ¿Ya? Luego les empiezo a hablar de cada proteína, ¿no? Las diferentes proteínas que hay en base a su clasificación. Ya han visto las albúminas, las globulinas, histonas, etc.
cada una con las funciones. Hay muchas más que esas, por si acaso, pero generalmente son derivadas de alguna de estas proteínas, ¿no? Por ejemplo, la osteína es una proteína, ya que no menciono, pero es un derivado del colágeno, ¿ya? El colágeno se le combina calcio y entonces se convierte en osteína, ¿ya? Entonces es importante también ahí saber qué función cumplen, dónde están, ¿ya? Y qué hacen en nuestro cuerpo, ¿ya? Bueno, y también en qué alimento ingresa. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema de proteínas? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna? Bueno, entonces yo creo que entendieron bien el tema de proteínas, ¿no? ¿Ya? Luego hemos empezado el tema de carbohidratos, ¿ya? Que se va a completar, ¿ya? Han debido ver por lo menos el inicio, hoy día incluso ya se ha publicado, que lo van a ver seguro despuesito, ¿ya? Cuando hablamos de carbohidratos, tienen que tomar atención principalmente a dónde se encuentran estas moléculas. Ya van a ver que casi todos los carbohidratos que consumimos, no importa cuál sea, se van a convertir o nos van a dar origen en el cuerpo a glucosa. ¿Ya? Entonces, la mayoría, con excepción de la celulosa, que no podemos digerirla, todas las otras moléculas, como los almidones, glucógeno, sacarosa y todas las demás, van a ser fuente de glucosa. Y se acuerdan lo que hablamos en primer tema, incluso la pregunta que han estado respondiendo, la glucosa es la molécula que nos da la vida, ¿no? Es la que nos origina la vida, ya que es la que nos da energía para poder vivir. ¿Ya? Y aquí nos muestra de dónde sacamos esa glucosa. Y como han visto, casi todas las moléculas que consumimos nos van a dar origen a la glucosa. ¿Ya? Lo que es, por ejemplo, los almidones están formados por glucosa, entonces al momento de ingerirlos, en el aparato digestivo, en el intestino, se desarma y nos dan moléculas de glucosa, ¿no? El glucógeno que comemos en la carne, luego se desarma y nos da glucosa, ¿no? Así. Entonces, todas son fuente de glucosa en las comidas. Y en nuestro cuerpo ya nos volvemos a sintetizar para hacer ciertas funciones, ¿no? Como por ejemplo el glucógeno, que es almacén de energía, ¿ya? O la glucosamina, que participa en la estructura de los carbohidratos, ¿ya? Bien. ¿Preguntas? Licenciado, en las proteínas, ¿por qué tiene que ver había una pregunta en el cuestionario que no la pude encontrar, o hay muchas respuestas, pero ¿qué tiene que ver el tipo de cocción a la carne? Porque la carne, el huevo y demás cosas son proteínas, ¿verdad? Sí, son fuente de proteínas, ¿ya? Bien, cualquier alimento no tiene 100% proteínas, pero los alimentos los clasificamos por su mayor contenido en algo, ¿no? Lo que es la carne, la leche, el huevo, está clasificado con proteínas porque su principal componente son proteínas, ¿ya? Pero luego tenemos también carbohidratos y otros más. Ya los cereales, por ejemplo, son clasificados como carbohidratos porque principalmente tienen almidón, que es un carbohidrato, pero también tiene proteínas, ¿no? Entonces, ya todos los alimentos tienen mezcla de todo lo que estamos viendo. Ahora, en cuanto a la carne, es nuestra principal fuente de proteína, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver la cocción? Justamente lo que les mencionaba hace ratito, la desnaturalización. Ya, sucede que en el intestino, cuando vos digieres la proteína, tienes que desarmarla la proteína, porque la proteína es muy grande y no se puede absorber por nuestras células en el intestino, son muy grandes.
Entonces, la forma de poder meterlo a la sangre es desarmarlo. ¿Y en qué se desarma? En sus componentes, que son los aminoácidos. Ahora, el problema está que para hacer ese desarmado de la proteína que vos estás comiendo, quien va a hacer el trabajo de desarmarlas son otras proteínas, pero nuestras, que liberamos en el jugo pancreático y el jugo gástrico. Esas proteínas nuestras tienen que poder reconocer a la proteína como proteína para poder actuar sobre ella y desarmarla en aminoácidos. Ahora, las proteínas tienen estructuras muy diversas, cientos de diferentes estructuras diferentes. Entonces, no puedo tener una proteína para cada proteína que como, ¿ya? Eso complica las cosas. Entonces, lo que va a pasar es que necesitamos que todas las proteínas que comemos tengan la misma forma. Y la única forma de que esto ocurra es que se desnaturalicen. Que el desnaturalizado no es nada más que el desdoblado. Por eso les usé el ejemplo ahí en la explicación del video, ya de un clip, ¿no? Un clip que tiene una formita específica, mientras tenga esa forma, funcional. Pero si yo lo desdoblo, ya no tiene la función, pero sigue teniendo esa misma forma. Si ustedes agarran otras estructuras hechas de alambre, por ejemplo, y las desdoblan, todas van a terminar teniendo la misma forma. De esa manera, en el intestino, nuestras proteínas pueden reconocer a todas las proteínas que ustedes han ingerido y entonces las pueden desarmar. Ahora, la desnaturalización, ¿con qué se realiza? ¿No? Hayan visto, la naturalización dice calor, presiones, grandes presiones, congelamientos repetitivos, radiación, ácidos fuertes, alcalinos fuertes, urea. Entonces, yo puedo usar cualquiera de esas cosas para desnaturalizar una proteína. El calor es justamente lo que nosotros usamos en la cocción. Cuando ustedes hacen cocer una carne, están metiéndole calor. Al meterle calor, la proteína se empieza a desnaturalizar. Por eso van a ver que en la carne se va ablandando, porque en la carne la proteína es estructural. Entonces, al hacerla cocer, se va desarmando. Lo que pasa, por ejemplo, en la famosa patasca. Cuanto más la hagas cocer, más la proteína se desnaturaliza y, por lo tanto, se va liberando, se va desarmando y esa proteína ya ingresa al aparato digestivo con estructura primaria, ¿ya? Y por lo tanto la puedes aprovechar mejor. Por eso, cuanto más cocido esté el alimento, es mejor para nuestro aparato digestivo. Pero eso solamente se aplica a lo que es proteína o fuentes de proteína, porque aquí a veces lo confunden. ¿Ya? Y cuando hablamos de vitaminas, que es otra cosa que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces ahí algunos alimentos tienen que ser crudos. Pero si vas a comer un alimento con fuente de proteína, tiene que ser cocido. Si vos comieses carne de vaca cruda, no pudieses aprovechar su proteína para que te dé aminoácidos. ¿Ya? Así que sí o sí tienes que hacerlo cocer. No se pierde. Y eso es también clave entenderlo. No estamos destruyendo la proteína. ¿Ya? Es lo que la gente lo confunde. ¿Ya? Fíjense que aquí hablamos de proteína. Cuando hablamos de vitamina, es otra cosa. Algunas vitaminas se destruyen con el calor. ¿Ya? Pero la carne no es una fuente principal de ciertas vitaminas. ¿Ya? La carne, su fuente principal es de proteína. Por lo tanto, cuanto más cocido, mejor. ¿Ya? Así que no se pierde. Más bien, es más aprovechable. Por eso incluso les doy el ejemplo del huevo crudo, ya que es mejor comer 2 huevos cocidos que 10 crudos. Se aprovecha más la proteína. ¿Ya? Bien, a ver, otra pregunta. Esas dietas en proteínas son aconsejables dependiendo de la necesidad. Si tu cuerpo necesita proteínas, sí. Si no, no es necesario. Ya, por ejemplo, una persona que está haciendo ejercicio para ganar masa muscular, sí le va a ser útil porque su cuerpo está necesitando más cantidad de aminoácidos para fabricar su propia proteína. Pero si ustedes no están haciendo ningún tipo de actividad física, su cuerpo no necesita más de la proteína que ustedes le meten, así que no necesitan comer dietas ricas en proteínas, más lo que ustedes están comiendo. Si nosotros metemos también exceso de proteína,
nos vamos a meter exceso de aminoácidos y el cuerpo usa eso para fabricar grasas. Más bien nos vamos a engordar. Eso lo vamos a ver cuando veamos metabolismo, ¿ya? Entonces, no conviene tampoco comer en exceso proteínas si no las necesitas, ¿no? Porque si no, también vas a aumentar de peso. El cuerpo puede convertir esos aminoácidos en grasa, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Quítense el miedo de preguntar. Para eso son estas reuniones. Después se quedan con la duda. Ya se ha dicho que si tienen vergüenza de preguntar, pueden en el chat ponerlo en privado y me lo escriben en privado. Nadie se va a enterar. Yo aquí respondo la pregunta para todos sin decir el nombre. ¿Ya? La cosa es que pregunten. Aquí en virtual hay más facilidad de preguntar que en un aula. ¿Ya? En aula a veces por vergüenza no lo hacen y aquí no deben tener vergüenza porque nadie se va a enterar si ustedes han preguntado, a menos que quieran que se entere. ¿No ven? Bien, entonces no hay más preguntas, creo. La siguiente reunión la voy a marcar para el lunes. ¿Ya? Vamos a hablar sobre carbohidratos, que es el tema que tenemos que ir terminando, y sobre ácidos, lípidos. ¿Ya? Termina carbohidratos y hablamos de lípidos. Es interesante, así que ojalá haya preguntas, porque es bastante interesante. Y yo creo que ustedes también tienen algunas preguntas, pero no se animan. De todas maneras, si quedó alguna pregunta pendiente de este tema o del anterior, no hay ningún problema. En la siguiente reunión también pueden hacerla. No importa, volvemos atrás y explicamos, porque de eso se trata. ¿Ya? El grupo amina son los NH2. ¿Ya? Han de ver así, NH2. Es ese grupo amina. ¿Ya? Que menciona ahí, y les dibujo una molécula, y van a ver que en la molécula les puse esto. Eso es grupo amina. ¿Ya? Y el grupo carboxilo es el otro que aparece ahí, el COOH. Son componentes de un aminoácido. Cuando ustedes ven una molécula que tiene esas dos cosas, como les dibujé en el video, entonces eso se conoce como aminoácido. ¿Ya? Y de ahí viene el nombre incluso. Amino porque tiene grupo amina y ácido porque tiene grupo carboxilo, que esos son ácidos. ¿Ya? De ahí el nombre de aminoácido. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Ya, vayan estudiando, verifiquen los cuestionarios, las tareas y las preguntas. Ya, vayan haciéndolo, no se dejen pisar. Hay varios que no han hecho todavía, ya, o de repente no le han dado marcar con completado. No se olviden eso, ya, y nos vemos el lunes. Cualquier pregunta, escríbanla en el Classroom y el lunes, pues, al entrar, las respondemos. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana. Vean los videos que voy publicando. ¿Ya? Chao, chicos. Se cuidan. Vayan a desayunar si no lo han hecho. Ya. Chao, chao.